La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Llevo escuchando el programa siempre que puedo, desde hace 1 año y pico más o menos. Me lo recomendó mi hermana mayor, que es mi referente informativo en temas de actualidad. Realmente me acompaña, me hace reflexionar y me da sensación de comunidad resistente. Por eso me he decidido a hacerme mecenas. Así que un beso y nos vemos tomando un café. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. It is important for the European leaders to quickly agree on an ambitious package. Luchar contra la pandemia hasta derrotar al virus. Recuperación económica para que haya más trabajo e ingresos para todos los peruanos y peruanas. La mejora del sistema de salud, educación y el cierre de brechas que permitan que los peruanos tengamos mejores oportunidades. Y hay que ser un necio para no darse cuenta de lo importante que es para una sociedad como la Argentina que la educación sea una prioridad y que la universidad pueda crecer y desarrollarse en las mejores condiciones, porque el mundo lo exige, porque eso tiene que ver con nuestro desarrollo futuro. Y además entender algo que en los últimos años, gracias a Dios, empezó a verse con más claridad. Los argentinos no deben venir a la universidad, sino que la universidad debe ir a los argentinos. En España hay la posibilidad, por supuesto, de convertirse a partir de ahora en un suministrador de vacunas para el mundo, claro. Ahora mismo en el mundo, solo con conocimiento e innovación, podemos asegurar, digamos, la continuidad y la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar. Caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen. Con el silencio y el aplauso como símbolos de la pérdida y de la esperanza finaliza este acto de homenaje. Somos testigos de este nuevo tiempo, de lo que se fue y de lo que vendrá. Nunca lo olvidaremos. Nuestro recuerdo y agradecimiento eterno. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este espacio en el que tratamos de analizar, en este tiempo que estamos viviendo tan complejo, tan convulso, pero claro, también de descuento porque estamos en las puertas de las vacaciones, un año además en el que las vacaciones van a tener un formato especial. Nos tenemos que mover entre la precaución, entre la preocupación, el miedo, pero también la necesidad de liberar un poco nuestra mente de este tiempo de confinamiento en el que un tercio de la humanidad ha permanecido en sus casas confinada, rodeado por noticias extraordinariamente preocupantes, y estamos deseando todos coger un poquito de tiempo para descansar. Bueno, os pedimos que nos ayudéis
Nos queda una semana más de emisión del programa. Estamos ya también en la antesala, en las puertas, en el andén de la estación, dispuestos a partir en la pista de despegue. María Navarro, buenos días. Muy buenos días. Claro, porque vamos a hablar además... Hoy vamos a tener mucha distopía en el programa. Vamos a hablar de la serie El Colapso. El Colapso. Es una serie de televisión que ha traído Filmin, es una serie francesa, 8 episodios, apenas 20 minutos por episodio, además muy innovadora en materia de rodaje, está rodada todo en plano secuencia, toda se mueve la cámara alrededor de los personajes y todas las imágenes, todos los sucesos van ocurriendo alrededor en el mismo plano. Y analiza qué es lo que ocurriría en el mundo en el caso de que se produjera el colapso final, el colapso financiero de los distribuidores de alimentos. Imaginaos qué ocurriría con los suministros de gasolina, con las centrales nucleares, qué haría la gente, cómo actuaría. La serie retrata lo peor del ser humano. La estuviste viendo anoche y fatal, ¿no? Fatal. Bueno, es que encima, a ver, es verdad que el nombre sí que ya te ayuda a pensar que no es una serie muy optimista, pero no me imaginaba que generase tanta angustia, así que os la recomiendo, pero sobre todo si es de día. Claro. Pero está muy bien porque, o sea, lo que más me ha gustado, y por eso también genera cierta angustia, es que te revela eso mismo, ¿no? Que te hace preguntarte qué harías tú en una situación tan límite como la de un colapso a nivel global. Y cómo actuarías, porque claro, cada situación es un mundo. Si tienes hijos, si tienes que defender tu negocio, cómo lo vive también una persona rica. Yo creo que está muy bien y además eso, cada capítulo es una historia, entonces está muy bien para retratar diferentes perspectivas ante una situación tan límite como la de que haya, pues eso, una situación de colapso, de que no haya suministros y de qué es lo que hace cada persona en su situación. Es una serie muy impactante, luego la vamos a analizar con Ana Pastor aquí en el programa y ya entramos en detalles sobre algunas de esas situaciones, como decía María, que se dan en la serie, que retratan el peor de los rostros del ser humano, el sálvese quien pueda. Pero es muy interesante. Dice, oye, ¿cómo no habéis avisado? Es que sí que hemos avisado, Elena Noruega. Hemos avisado a través del Twitter y de las cosas. Es verdad que no lo habíamos comentado en el programa. Quizá para el año que viene a ver si conseguimos organizarnos. Pero de verdad, ¿sabes qué pasa, Elena? Que al final, una cosa que nos ocurre es que muchas veces las series las cerramos por teléfono, por mensaje, y vamos conversando y propone Ana, oye, me gustaría hablar esta semana, pero a lo mejor si esta semana de este tema o de esta serie, pero a lo mejor si esta semana es una semana en la que han sucedido muchas cosas muy pesimistas, yo digo, vamos a intentar poner algo que sea un poquito más optimista, porque tampoco podemos cargar a la gente ahora con más estrés. Entonces, todo eso lo vamos como improvisando, no lo planificamos demasiado, con lo cual es difícil avisar, pero yo sé que os gustaría que repitiésemos un poco los ejercicios del Cineforum y que lo pudiéramos plantear con tiempo, de manera que la gente lo pudiera ver, lo pudierais comentar en el programa. Vamos a ver si para el año que viene somos capaces de organizarlo con un poquito más de previsión. Lo intentamos y así... Pero vamos, fallo mío en todo caso. Bueno, hablaremos de eso. También escucharemos el relato de Ainhoa Goñi, analizaremos la prensa, para lo que os damos la bienvenida a todos los que os estáis incorporando. Por eso el hashtag hoy que hemos elegido es almohadilla la cafetera, el colapso. ¿Qué pasaría si todo se viene abajo? Si todo colapsa. Si de pronto, el sistema financiero se bloquea, el acceso a los recursos, no deja de haber distribución de combustibles, de comida. ¿Cómo actuarían las personas? Pinta muy bien la serie, Elena, sí, en efecto, pinta muy bien. Y... os va a gustar, os la recomiendo porque os va a gustar muchísimo. A nosotros nos ha impactado, es angustiosa porque ocurren cosas malas. Yo voy a lanzar un mensaje de todas formas optimista, porque como dice Bob Russo, dice, a mí nunca me parece estresante por muy pesimista que sea. Bueno, pero es que ves el peor rostro del ser humano. Pero dándole vueltas decía, bueno, pero incluso cuando un país colapsa en medio de un conflicto bélico, en medio de una guerra que afecta, que bombardean ciudades con tal, aún así se producen numerosísimas muestras de solidaridad y de generosidad entre vecinos, entre personas que se desconocen incluso. Así que el ser humano tiene esta capacidad para sorprendernos también, esta ambigüedad, que en ocasiones se puede comportar como un auténtico animal y en ocasiones también como el mejor de los seres de luz. Bueno, luego hablaremos de eso, del colapso. Bienvenidos a la cafetera, bienvenidos Ángel, Bot Russo, Sidral, bienvenida Elena Noruega, Bad Religion, José, Ana María, muchas de las personas que se están incorporando a esta hora al programa Escolástica. Buenos días, la serie se llama El Colapso.
que pregunta Escolástica también. Chesco Trillo, muy buenos días. Tantas y tantas personas. Enrique Quesada, muy buenos días. Libertino, Francachela, muy buenos días. Maite, Ventura, Avilés, Mario Bravo, que ya están sumándose a este programa, a esta gran mesa que hemos colocado en el centro del Claro, en el bosque de Sherwood, donde estamos sirviendo un poquito de café, colocando las portadas encima de la mesa. Dice Mario Bravo, buenos días a todos. Definitivamente cerramos la penúltima semana. Hay que aprovechar el día. Feliz fin de semana de antemano. Vladimir, buenos días. Eva, en fin, un montón de gente que se incorpora en las redes sociales a través de este hashtag. Y Elena Noruega, Elena Maleno, que lanza un tuit: necesitamos atención, esto es Lepe, en Huelva esta madrugada arden por tercera vez los asentamientos donde malviven de forma infrahumana centenares de personas migrantes, trabajadores esenciales de la agricultura. Han quemado todas las chabolas, no se sabe qué es lo que está pasando, denuncia un compañero, están pidiendo ayuda las organizaciones. No se sabe, hasta ahora no podemos decir si son incendios intencionados o son producto de accidente, pero es verdad, es lamentable el silencio de los medios de comunicación, una cosa tan extraordinariamente grave, que además nos resulta bastante paradójico ahora que se están produciendo rebrotes, cómo se está culpabilizando en ocasiones al hacinamiento de la gente que viene a trabajar, los temporeros que vienen a trabajar el campo. No, perdón, la culpa no es de los temporeros que vienen a trabajar el campo, la culpa es de aquellas personas que los contratan y que los acogen en unas condiciones absolutamente infrahumanas, que han sido denunciadas por organizaciones internacionales y por medios de comunicación, y sigue siendo todavía observado con una absoluta desidia por las autoridades. Es un verdadero escándalo. Y culpar a las personas que sufren esa situación cuando los responsables de esa situación son aquellas personas que les están contratando y que les están empujando a malvivir de esa manera, como decía Elena Maleno, tan infrahumana, es por lo menos colocar el foco donde tiene que estar puesto la atención. Bueno, de eso hablaremos también, aunque hoy las portadas de los periódicos, os podéis imaginar, prácticamente todas están referidas al homenaje oficial, esta vez sí, al homenaje institucional a las víctimas del coronavirus, un homenaje de un virus que golpea de nuevo, dice el ABC, en efecto, mucha preocupación, un homenaje. Hay una palabra que se repite mucho en las portadas hoy por todos, unanimidad, que ha mostrado la cara más de la mayor concertación, el valor de la unidad entre partidos políticos, instituciones, sectores públicos como la sanidad, que han estado presentes en este homenaje. Y la unidad es la palabra hoy más repetida por los medios de comunicación. Solamente faltó la extrema derecha, que se desmarcó y no asistió, no quiso participar en este homenaje, rendir homenaje a las víctimas. Esto es La Cafetera. Ahora vamos a analizar las portadas de los periódicos. Las portadas de los periódicos hoy, vemos en el periódico El País el homenaje, la fotografía de homenaje, la imagen de los Reyes, también entre Aroa López y Hernando Calleja. Ayer, durante la ceremonia por las víctimas de la pandemia, el homenaje a las víctimas exhibe el valor de la unidad, considera el periódico El País. Ayer, cuando hablábamos con Pilar de la Peña aquí, luego charlaremos con ella, conversaremos con ella, pero ayer cuando hablábamos aquí en el programa nos recordaba que incluso entre los corresponsales internacionales había una cierta conciencia de que, en efecto, en España se habían realizado numerosos homenajes, numerosos actos, y que aquí había bastante conciencia social sobre el papel que habían desempeñado tanto los sanitarios como
como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado trabajando en esos días, los repartidores en los supermercados, la propia distribución de los alimentos, el trabajo también de los dependientes en los supermercados. Había mucha conciencia de que, bueno, ha habido gente que merece ser reconocida en este tiempo, y también las personas que han perdido un familiar. Claro, había bastante debate, ya ayer hicimos una reflexión en torno a esto, bastante debate en las redes sobre el funeral, sobre lo que significaba, en un tiempo en el que vivimos, además, en el que lo institucional está tan devaluado, donde las instituciones han perdido tanto crédito. Llevamos muchos años con casos de corrupción siendo fiscalizados, con problemas de crispación, polarización y enfrentamiento permanente, sistemático en el Congreso, en el Parlamento. Digamos que las instituciones no pasan por el mejor de sus momentos en términos de imagen pública. Y entonces había mucha gente que cuestionaba si estos homenajes son o no necesarios, si esto no es más que un paripé, un postureo de la clase política para tener cierto protagonismo en este momento. A mí me gustaría recordar, haciendo un poco alusión a la reflexión que hacíamos aquí ayer en el programa, que el homenaje no es algo destinado a los políticos que participan o a los que también participaron sanitarios. Ahora escucharemos a la enfermera Aroa López, que pedía a la ciudadanía que no se olvide de los sanitarios. Y no es algo solamente destinado a quienes lo protagonizaban, también está destinado a aquellas personas que han perdido a familiares. Hay que recordar que cerca de 30.000 personas han perdido la vida durante esta crisis, 30.000 personas que han fallecido en solitario, en soledad, que no han podido estar acompañados de las personas a las que quieren. Muchas personas que han visto como familiares suyos fallecían sin poder cogerles apenas siquiera la mano, en una situación dramática que ha impactado directamente en las residencias donde han fallecido nuestros mayores, nuestros abuelitos, la gente que sacó este país adelante, que luchó por este país en un momento extraordinariamente complicado y que han muerto en soledad. Merecen un reconocimiento, merecen un homenaje de Estado, merecen que la ciudadanía entienda el concepto de silencio y entienda también el concepto de la despedida, que es algo tan antropológico que tanto recordamos aquí en el programa. Por eso los jueves hablamos de memoria histórica, la necesidad de despedir, de dar un adiós a nuestros seres queridos. Es muy importante incluso para mantener una cierta estabilidad después en la vida, sabiendo que hemos podido dar ese último adiós a la gente a la que queremos, ¿no? Y esto, que es un elemento tan antropológico, tan necesario en la vida de las personas, pues en este caso es verdad, se ha visto la necesidad de hacerlo. Por lo tanto, pues en efecto, ayer en un acto muy solemne en las puertas del Palacio Real en Madrid tuvo lugar este acto de homenaje oficial, institucional, donde asistieron todas las altas instituciones del Estado y aquellas personas que han estado combatiendo el coronavirus. Por ejemplo, la enfermera Aroa López, que pedía, como decíamos, a la ciudadanía que no se olvide de los sanitarios, y pedía también a los poderes públicos que defiendan la sanidad de todos. Quiero agradecer de corazón aquellos aplausos que nos dedicaba la ciudadanía y quiero pedir también de corazón que no se olviden de aquello, respetando ahora las recomendaciones sanitarias. Quiero que piensen en los que fallecieron y también en los profesionales sanitarios que dejaron sus vidas en la lucha. Por favor, que su esfuerzo nunca sea en vano. Quiero pedir también a los poderes públicos que defiendan la sanidad de todos, que recuerden que no hay mejor homenaje a quienes nos dejaron que velar por nuestra salud y garantizar la dignidad de nuestras profesiones. Y que todos respondamos a una sencilla pregunta: ¿quién cuidará de nosotros si la persona que nos cuida no puede hacerlo? No olvidemos, por favor, nunca la lección aprendida. Gracias. Así que hubo un momento también para la reflexión. Fue un acto de homenaje muy emotivo, muy simbólico, como decíamos. Al final el acto lo cerró Sacristán recitando el poema Silencio de Octavio Paz. Allí se tuvo lugar además ese minuto de silencio que caracteriza estos actos de homenaje. Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube, y crece, y nos suspende, y mientras sube caen recuerdos,
esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen. Con el silencio y el aplauso como símbolos de la pérdida y de la esperanza finaliza este acto de homenaje. Somos testigos de este nuevo tiempo, de lo que se fue y de lo que vendrá. Nunca lo olvidaremos. Nuestro recuerdo... Así que así estaban representadas comunidades autónomas, estaban todas las instituciones importantes del Estado en una escenografía en el patio del Palacio Real, donde se habían compuesto en forma de círculo toda la asistencia. Estaban en torno a una llama. La princesa de Asturias, entre Aarón López y Hernando Calleja, el rey Felipe VI, fotografía de portada en el periódico El País, y mientras tanto la preocupación también por este virus que no termina de marcharse, este virus que no termina de desaparecer. Homenaje a las víctimas de un virus que golpea de nuevo, dice el periódico ABC, con una imagen también en la portada de el rey, que invocó el espíritu de superación del pueblo español, que recordó la obligación moral de honrar a los fallecidos. Unas palabras, desde luego, que hay que anotar y tener en consideración cuando después se reivindica, por ejemplo, la recuperación de los restos de la gente que fue asesinada por el franquismo. Unidad en el homenaje a las víctimas. La unidad, es verdad que es el concepto más repetido también en la prensa. Ayer en el Palacio Real de Madrid miles de víctimas fueron despedidas. Dice, las víctimas del coronavirus que no pudieron recibir el respeto y la solemnidad en los días más funestos de la pandemia fueron ayer homenajeadas, dice precisamente el periódico El Mundo en su portada, que también, paralelamente a la imagen de Felipe VI, el contraste con la información en exclusiva a 5 columnas que da hoy el periódico El Mundo en su portada. En exclusiva, la carta secreta que envió la amiga del rey emérito a la casa del rey. Corina afirma que Juan Carlos I le reclamó el dinero el año que abdicó. Comunicó en marzo de 2019 que el anterior monarca le exigió en 2014 el reintegro de los 65 millones de euros saudíes. Según su relato, se negó para evitar cometer un delito y don Juan Carlos le acusó de robarle sus bienes. Una carta privada y confidencial de parte de Corina. El despacho de abogados londinense envió esa carta en nombre de su clienta el 5 de marzo a Jaime Alfonsín, el jefe de la Casa del Rey. Corina Larsen, según el periódico El Mundo, remitió una carta privada y confidencial al jefe de la Casa del Rey el 5 de marzo en la que revelaba que don Juan Carlos le exigió en 2014 que le devolvieran los 65 millones de euros que le había transferido desde Suiza 2 años antes. Quien fuera amiga íntima del rey aseguró en ese documento, al que ha tenido acceso en exclusiva al periódico El Mundo, que se negó para evitar una posible acusación por delitos financieros, siguiendo las indicaciones de su abogado en el país helvético, y que el monarca reaccionó furioso. Según el relato de Corina, el monarca le acusó falsamente de haber robado sus bienes y desató una campaña de difamación contra ella en colaboración con el CNI, que estuvo acompañada de un asalto a su domicilio para robarle documentación comprometedora. Así que en el día en el que la unidad figura en la portada de los periódicos la imagen de Felipe VI, el actual rey, también su padre hoy protagoniza las portadas del periódico, la portada del periódico El Mundo, con esta información tan extraordinariamente impactante. Esto en la portada del periódico El Mundo.
ya se utilizan muchos eufemismos, estáis diciendo amiga entrañable, amiga íntima, son sinónimos en las portadas de los periódicos. Bueno, claro, cuando todo el mundo lo que tiene en la cabeza es que era la amante del rey y todas las historias que han fluido por los oscuros callejones de la corte madrileña, pero que forman parte del territorio de las especulaciones y, en todo caso, bueno, lo que revela es que tenía una gran proximidad. Nos da igual la naturaleza de la relación, si era una relación romántica, era una relación de intereses o era una relación. Lo cierto es que hay una persona que sirvió como correo de estas ingentes comisiones, según publica la prensa, y que pueden ser constitutivos además de delito, y además aparece implicado también el Servicio Secreto Español, el CNI, en estas declaraciones, así que es una cosa verdaderamente grotesca. Y dice Bot Russo, ¿pero por qué seguimos entonces diciendo amiga? Claro, porque, a ver, aquí hay una cuestión. Yo, desde luego, hay un principio que a mí me parece que siempre debe regir. De cintura para abajo no es noticia. La naturaleza de su relación, más allá de que era una relación muy personal, muy cercana, a mí me da igual que sea su vecina de habitación o que comparta la habitación. Lo mismo da. Aquí la cuestión es si esto es constitutivo de algún tipo de delito. Y en todo caso, bueno, parece que es como la parte menos relevante de este asunto. Ya darán cuenta los programas del corazón de esta otra materia. En todo caso, bueno, los políticos aparcaron sus diferencias ayer durante 40 minutos. Fue un acto solemne muy emotivo en el que el rey pidió respeto y unidad. No asistieron al Palacio Real Vox, Esquerra Republicana, Bildu y el BNG, recuerda el periódico La Razón en su portada. Bueno, teniendo en cuenta que Vox se declara un partido monárquico, un partido nacional, un partido, dice, de los españoles que madrugan, de los españoles que trabajan, y es identificado como un partido que forma parte del concepto clásico de la extrema derecha, tiene relevancia que Vox no asistiera, habida cuenta de el resto de los partidos en esa visión crítica sobre el Estado, sobre la monarquía, sobre el modelo de Estado, etcétera, pues tiene más encaje. Lo que no tiene ningún pase es que no asista un partido que considera que son injustamente tachados o tildados de ultras y que forman parte de la España digna. Pues la España digna no quiso homenajear a los fallecidos por el coronavirus. Emotivo homenaje a las víctimas, dice La Vanguardia. El homenaje a las víctimas, las miles de víctimas de la COVID-19 que recibieron ayer en Madrid este homenaje de Estado tan austero como emotivo, dice La Vanguardia, con presencia de todas las instituciones. Dice, depositaron diferentes personalidades e instituciones del Estado en el pebetero que se había instalado en la Plaza de Armas del Palacio Real de Madrid. Iban depositando flores blancas en un acto muy simbólico que fue retransmitido también por televisión y del que ya dimos cuenta en todo caso. Bueno, una imagen de portada repetida en La Vanguardia, La Razón, El Mundo, el ABC, el periódico El País, el periódico de Cataluña, también en La Nueva España, también en toda la prensa directamente la noticia de portada, incluso hasta el periódico 5 Días lo llevan un pequeño destacado, así que siendo un periódico de información financiera pues es llamativo, pero un gran impacto y que ha tenido, como decimos, mucho desarrollo en la prensa. Esto es La Cafetera. All these words come into my mind. Sometimes I fear, but I remain quiet. They will never understand. These words are my sword. They will never understand. Silence sets them on fire. Now red is over blue. We're walking on a wire. Here I am facing you. The voice you hear is mine. The voice you hear. Y ayer la novedad, en efecto, muy reconocido por todos, fue un funeral de Estado aconfesional. Por fin, España es un Estado aconfesional, o eso dice la Constitución, y un funeral que en esta ocasión sí pretendía representar a todos, a católicos, a musulmanes, a judíos, ateos, medio pensionistas, porque la COVID no hace distinciones y este país, que es un país cada vez más plural, cada vez donde las religiones también conviven unas con otras, pues tiene sentido que el Estado se comporte a la altura. Decía Ramón Lobo, es la primera vez que se celebra un acto solemne de Estado para honrar a las víctimas desde que se reinstauró la democracia y es la primera vez que hay un gobierno de coalición de izquierdas, no digo más, decía
Ramón Lobo. Y en efecto, ambas cosas tienen también mucho sentido. Decía Jesús Maraña, cuando concluía ese homenaje a confesional cívico con el poema Silencio de Octavio Paz, en la voz de José Sacristán, un minuto de silencio en memoria de las víctimas, un aplauso de esperanza y una despedida en todas las lenguas del Estado. Así que, bueno, un cierto reconocimiento también al hecho de que, en efecto, por primera vez se produzca un funeral de Estado de esta naturaleza y además a confesional, abierto, inclusivo, abierto a todos los ciudadanos, a pesar de este intento que hizo la Iglesia Católica por desmarcarse, que convocó, ya sabéis, en 48 horas un acto, una misa en la Catedral de Madrid, invitando repentinamente a todos los políticos, tratando precisamente de adelantarse al homenaje oficial de Estado y tratando también de visibilizar esa fuerza y esa conexión y penetración de la Iglesia Católica en el Estado en España. Bueno, mientras tanto, este es el foco hoy en las portadas de los periódicos, el acto de homenaje. Pero hay otros asuntos, porque mientras tanto los casos de contagio se siguen extendiendo, se siguen produciendo, en algunos países de forma tan dramática que, en fin, son verdaderamente graves los brotes que se están dando. Pero en España tampoco son menores y hay algunos datos que no invitan precisamente al optimismo. En efecto, también destacada en algunas portadas de los periódicos la ausencia de la extrema derecha, María. Sí, que para tener la representación que tiene y los mensajes que siempre lanza, ¿no?, de que son tan monárquicos y de que ellos hablan de consensos, bueno, pues se podría decir que al no asistir a este funeral de Estado al que han asistido instituciones incluso también internacionales, pero sobre todo ha sido capitaneado por Felipe VI, se podría decir que han traicionado a la corona. En efecto, hay bueno, tampoco vamos a hablar de que la coherencia forme parte de la doctrina fundamental de la extrema derecha, pero hay una gran incoherencia entre no asistir a un acto de homenaje como este, tan solemne, tan abierto, tan inclusivo además, con una mirada tan transversal, porque incluía a la monarquía, donde se pueden sentir perfectamente representados desde la extrema derecha, pueden estar perfectamente identificados, se pueden sentir perfectamente identificados con esto, o bien, bueno, siendo que era un acto de homenaje abierto a otras religiones, pues puede que no se sientan identificados con él. Pero bueno, tampoco vamos a hacer debate en torno sobre esto, pero sí poner de manifiesto que quizá, queridos amigos, a algunos pues se les ven un poco las costuras y se identifican un poco las herramientas que utilizan para la confrontación y para la crispación. Bueno, mientras se producía este funeral de Estado, aquí ocurre algo que nos tiene muy preocupados: los rebrotes. Hoy es objeto de análisis en la portada de El Periódico de Cataluña. El virus avanza sin control en Cataluña y en Aragón. 1.300 contagios en la comunidad catalana en un solo día. Estamos hablando de unas cifras cercanas a los picos más altos del confinamiento, al momento más álgido del confinamiento. El área de Barcelona se dispone a restringir las actividades de ocio y las reuniones masivas. Vergés refuerza la red de seguimiento con 500 gestores que van a ayudar a rastrear los CAP. Hay una gran preocupación por la manera en la que estos rebrotes están también tomando
la situación sanitaria. Simón dice que en Cataluña hay una transmisión comunitaria, dice nada desdeñable. Barcelona quiere limitar la actividad social ante el avance imparable de los contagios, dice hoy el periódico El País, pero el fantasma del confinamiento vuelve a asomar y es verdad, los datos diarios de sanidad solo reflejan una cuarta parte de los contagiados reales, dice hoy el periódico El Mundo. Simón dice, ha ocultado que estamos en transmisión comunitaria desde el 20 de junio. Acusan desde el periódico El Mundo a Simón. Y una gran singularidad, nadie sabe exactamente qué pasa con Madrid, cómo se puede estar dando tan pocos brotes con tantos contagiados, qué está pasando con las cifras. Hay un baile de cifras ahí francamente extraño. También en el periódico La Vanguardia, el Govern ultima restricciones para Barcelona y para su área. El plan es seguir el modelo del Hospitalet, limitar aforos, cerrar el ocio nocturno, recomendar no salir de casa. Salud hace finalmente caso a alcaldes y especialistas, anuncia la incorporación de 500 nuevos rastreadores. Así que, bueno, en la portada de estos periódicos una gran preocupación. Y claro, lo observamos pues con la inquietud que supone saber que además, yo no sé muy bien qué es lo que se puede hacer, porque la gente está planificando ahora las vacaciones y me da la impresión de que la movilidad territorial, todo el mundo tiene planificadas unas vacaciones fuera de su comunidad autónoma. Yo no sé si tú tienes la sensación, María, de que, bueno, tú no, tú te has tomado muy en serio lo del confinamiento. Claro, la gente te dice, yo mismo estoy pensando, además es Aragón, si acercarme a Castellote o no. Pero también dices, bueno, no, pero tomando las medidas de precaución, tomando las... Pues, hombre, está permitido. Claro. Y evidentemente cada uno, al estar permitido, depende de cada uno. Y evidentemente sí que se puede salir de tu comunidad autónoma, está permitido y se puede hacer y por tanto no hay que criminalizarlo tampoco, ¿no? Pero sí, pues mantener en la medida de lo posible la distancia, tomar las precauciones que hay que tomar y ya está. Así que nos encontramos ante un formidable reto, porque es verdad que ahora sí que, claro, pasamos del confinamiento a la explosiva salida y movilidad de la ciudadanía, ¿no? Con más o menos precauciones, con más o menos cautelas, con más o menos conciencia, pero es realmente una situación preocupante. Dice, mira, dice José, en Radio Nacional llevan 2 semanas sin noticias de coronavirus en Madrid, en una ronda de comunidades que hacen a las 7:15 de la mañana. Dice, hay mucha gente que tiene claro que en su comunidad hay cosas que ver y no es momento de jugar. Dice Sinsajo, y es verdad que hay mucha gente que sí que se está planteando, pasar las vacaciones dentro de la comunidad autónoma, ¿no? Yo pienso que al final no nos va a quedar más remedio. No sé si va a ser por imposición, por imperativo legal, por imperativo institucional, o lo vamos a tener que hacer de forma responsable y consciente, pero quizás es verdad que tengamos que renunciar. Y nosotros estamos ahí dándole vueltas precisamente a ver cómo nos organizamos, ¿no? Porque moverse entre comunidades en esta situación y con el miedo a un rebrote es que parece... ¿No tenéis un poco la impresión de que se nos ha olvidado lo que ha ocurrido? 25.000 muertos, un confinamiento. Mira, viendo la serie El Colapso, hostia, es que es tan distópica que yo no sé, claro. Es un poco atrevida, ¿no? Es que, claro, porque da pánico, o sea, da mucho miedo, Sobre todo porque normalmente las distopías, que es lo que tienen, siempre las vemos desde un punto de vista muy alejado. Pero es verdad que con la situación que hemos vivido, claro, es que mucho más cerca. Imaginaos que de pronto, fíjate, yo tuve esta sensación, y seguro que muchos de vosotros os ha pasado lo mismo. Tuve la sensación cuando se iniciaba la pandemia de que estábamos ante un abismo que podíamos franquear o no, que nos podíamos quedar en las puertas o no. Recuerdo haber hablado con algunas personas del gobierno en los días en los que se decretaba el confinamiento, que les decía, oye, pero un confinamiento no es una medida extraordinariamente grave, y por la forma en la que estaba fluyendo la información, la forma en la que se estaban diciendo. Y digo, y movilizar también a las autoridades, sacar al ejército. Es la primera vez que hemos visto al ejército en la calle, por ejemplo, sí, a la UME, montando hospitales de campaña y tal, pero una cierta presencia que no está acostumbrado España desde el golpe de Estado, desde el franquismo no tenemos esa costumbre de ver al ejército participando más allá de los incendios, ¿no? O algunas catástrofes así muy importantes, pero bueno, total. Y pregunté en el gobierno y me dijeron, mira, Fernando, es que hay esto es la primera vez que lo cuento, creo,
pero hay una preocupación real a que se puedan producir incidentes en algunas grandes superficies comerciales, por ejemplo. Porque no se puede prever, y hay que tener todos los escenarios calculados, cómo va a reaccionar la ciudadanía. Porque si la gente entra en pánico, pueden terminar llenando los supermercados. Pasó los primeros días, ¿os acordáis que se agotaron el papel higiénico, se agotaron algunas cosas? Pero había una preocupación de que se produjeran problemas de seguridad reales. Bueno, esto en la serie El colapso, la que vamos a analizar hoy aquí en la cafetera, queda muy visible. Es muy visible. Porque, en efecto, ¿qué pasa si todo se viene abajo? Aquí se garantizó el suministro. Aquí de pronto los supermercados, bien, se agotaba el papel higiénico, pero al día siguiente reponían, como mucho a las 48 horas. Y bueno, se agotó la levadura, pero tenías todos los productos de alimentación básica y con bastante, además, se notaba que había un interés y una buena gestión de esto. Y os voy a decir una cosa, que creo que es la primera vez que también hacemos esta reflexión. Poco se le ha reconocido al gobierno de Pedro Sánchez, poco se le ha reconocido lo bien que ha salido esta situación. Ha salido muy mal la gestión, digamos, sanitaria, que por cierto, en buena medida está transferida a las comunidades autónomas, por mucho que el mando único tenga capacidad de limitar o de acceder a recursos, pero poco se ha reconocido en una situación tan extraordinariamente excepcional como la de el estado de alarma, que siguiesen funcionando todos los supermercados, los servicios públicos básicos, los servicios de emergencia básicos. No se conocen grandes problemas ni siquiera de gente atrapada en un ascensor. En una situación tan excepcional en la que toda la población española ha sido confinada en sus domicilios. Da igual que estuvieras en Lepe, que estuvieras en Mallorca, que estuvieras en la ciudad de Zaragoza. Y ha seguido funcionando toda la red de suministro de alimentación, en fin, es elogioso y eso es verdad. Y eso hay que reconocérselo. Así que cuando las cosas son, pues se tienen que decir. Otra cosa es que el número de fallecidos ha sido extraordinariamente alto, especialmente en comparación con algunos países de nuestro entorno, con algunos países de nuestro alrededor, y eso requiere de una reflexión y requiere de un análisis. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué tenemos el mayor número de contagios o un altísimo número de contagios entre los sanitarios españoles, entre las personas que han estado combatiendo? ¿Por qué hemos tenido esa falta de suministros, esa falta de equipos de protección? ¿Por qué se ha dado esas condiciones? Y esto pues merece también una reflexión y un análisis. Bueno, hablamos de prensa internacional, hablamos también de información internacional y seguimos aquí en la cafetera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Hemos vivido en los últimos años un momento de cierta desaprensión hacia la educación pública. Pareciera ser que hubo un momento donde algunos creyeron que la educación pública era un lugar donde lamentablemente se caía y que no tenía demasiada solución. Y eso era una gran falacia, porque los premios Nobel que tenemos salieron de la universidad pública. Porque casi todos los grandes hombres de la Argentina salieron de la universidad pública, obviamente estoy excluyéndome de ellos. También las grandes mujeres salieron de la universidad pública y salieron de la educación pública. Un
una reivindicación del presidente de Argentina, un discurso en defensa de la educación pública que tuvo ayer un gran impacto en Argentina. Y también en México, Andrés Manuel López Obrador pide apartar las diferencias en materia también de seguridad. En asuntos como este, que tiene que ver con la seguridad del pueblo, con garantizar la paz, la tranquilidad de los ciudadanos, estamos las autoridades obligados a actuar de manera coordinada, hacer a un lado las banderías partidistas. Y eso es lo que estamos llevando a cabo. Así que se pide concertación en México, también unidad en México para combatir, bueno, en materia de seguridad, tienen muy serios problemas. Hemos visto también un resurgir allí del narcotráfico y de las bandas de narcotraficantes que tiene... Veíamos en la prensa internacional además que hablaban de la capacidad de adquisición de armamento, se han convertido en un auténtico ejército con armamento de guerra. Bueno, pues hay una petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la oposición para luchar precisamente por la seguridad. Mientras tanto, en Europa, las miradas están colocadas en otras materias. La preocupación está en torno al proceso de reconstrucción y Lagarde, la presidenta del BCE, apremia a llegar a acuerdos importantes. It is important for the European leaders to quickly agree on an ambitious package. Tiene que ser un paquete ambicioso de ayudas, muy bien lo sabemos los países del sur, para combatir los efectos del confinamiento que ha detenido todo el sistema productivo y todo el sistema económico de los países y que impacta directamente en los países del sur y en el desempleo en los países del sur. Así que apremian de forma urgente Lagarde a que las autoridades internacionales, pues pongan la máxima de sus diligencias en resolver esta situación. Bueno, pues fijaos que también en estos días se ha hablado de España en la prensa internacional. Esto lo analizamos los viernes aquí en La Cafetera, lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. En unos días en los que, bueno, las elecciones gallegas y vascas han tenido protagonismo no solo en la prensa nacional, sino también en la prensa internacional. ¿Y cómo lo han enfocado? Pues la verdad es que bastantes medios se han hecho eco de los resultados. Lo que me llama la atención es que en general hay cierta, digamos, disparidad a la hora de interpretar cómo han sido los resultados, ¿no? Pero además cierta, digamos, mezcla incluso para los, en teoría, señalados aquí como vencedores, ¿no? Por ejemplo, había un artículo interesante de The Politico que consideraba que era un resultado mixto para Pablo Casado, ¿no? Que además era la edición europea del digital estadounidense, que ya se había fijado en las elecciones antes de producirse y que había avisado de que era un test para el liderazgo que había elegido Casado, y en este sentido pues destacaba que el resultado, el gran éxito de Feijóo en Galicia y el desplome del partido en Euskadi eran resultados mezclados, porque incluso el éxito de Feijóo pues podía atribuirse a la más moderada del partido, del que decían que Feijóo en concreto era como la voz más prominente, y en este sentido pues advertían de que pese a que había sido un buen resultado para el Partido Popular en Galicia, sobre todo, pues esto resultaba un poco, pues digamos, mixto, ¿no? Para Pablo Casado. Pero también es verdad que para el gobierno de Pedro Sánchez se interpretaba como una cosa, bueno, no un buen resultado, aunque algunos medios consideraban que podía reforzar al gobierno español, en el sentido de que, por ejemplo, el buen resultado del PNV, esto es algo que ponía de relieve Bloomberg, el buen resultado del PNV en Euskadi pues podía facilitar, digamos, que Pedro Sánchez pudiera mantener el vínculo con el partido de Íñigo Urkullu y sobre todo aprobar los presupuestos, que era el gran reto para el actual gobierno. Sí es verdad que varios medios franceses, Le Monde, Les Echos y alguno más señalaban que este resultado no dejaba o digamos debilitaba un poquito al gobierno español, porque lo que hay bastante coincidencia, aunque no es lo que más se destaque, pero en general en todas las crónicas se menciona que las elecciones vascas y gallegas, el resultado fue una derrota bastante importante para Podemos. En esto sí que se destacaba. En Le Monde me parece que también pues recogía que había reforzado a los partidos conservadores, pero ya os digo, era una especie de lectura como mixta y mezclada de lo que suponían los resultados para la política nacional.
Y bueno, pues esto ha estado recogido, como dice Pilar, en la prensa internacional. Lo que pasa es que también ha habido otros elementos que han tenido mucho protagonismo sobre España en el extranjero. Por ejemplo, en la prensa internacional está teniendo repercusión la denuncia de espionaje del móvil de Torrent que desveló The Guardian y de la que se han hecho eco también muchos otros medios de comunicación fuera, ¿no? Sí, la verdad es que sí que está teniendo bastante recorrido y bastante impacto. Además, la denuncia parte de The Guardian, de la investigación conjunta de The Guardian y El País, y en el sentido The Guardian es uno de los medios que más detalles ha dado sobre este presunto espionaje político doméstico que habría sucedido en España con digamos el descubrimiento de que el teléfono móvil de Roger Torrent, también el de Ana Gabriel, de otro activista independentista, y luego de Ernest Maragall, que también se ha conocido, pues que habían sido objeto de un programa espía de spyware llamado Pegasus, que digamos que fabrica una empresa y que vende sobre todo una empresa israelí, técnicamente únicamente a gobiernos de todo el mundo, pues ha sacudido bastante la actualidad, y de hecho lo desvela The Guardian, pero luego ha sido recogido por el Washington Post, por la BBC, por el Le Monde, en fin, por la mayor parte de los medios internacionales europeos, de los grandes medios de todo el planeta. Lo que se destaca es esto, se destacan mucho las acusaciones luego de Roger Torrent acusando al gobierno español de espionaje de Estado. Por ejemplo, Al Jazeera destacaba que Torrent había dicho algo así como que o eran cómplices o habían sido negligentes en este caso, y sí que es verdad que la sensación de que desde España, desde el gobierno de España, se haya podido pues infiltrar o digamos espiar los móviles de adversarios políticos, pues está llamando mucho la atención. En este sentido, quizá el artículo que he encontrado que es más duro es uno del Corriere della Sera, que firma su antiguo corresponsal, que sigue escribiendo sobre España, Andrea Nicastro, que decía algo así como que las acusaciones eran muy graves para ser una democracia, pero que las veía plausibles, ¿no? Y que en este sentido pues sacudían la política española, y el hecho además de que fuera políticos catalanes, pues sí que es una cosa que ha llamado la atención. Algunos medios también recordaban que este es el software que también se ha utilizado para por ejemplo, intentar hackear los teléfonos de Jeff Bezos o de Jamal Khashoggi, que es uno de los casos que también más se está recordando en la prensa internacional. Bueno, pues hay otros asuntos que están protagonizando el debate en la prensa internacional. Por ejemplo, Le Monde dice que Pedro Sánchez está flirteando con los liberales de Ciudadanos, también que la dura realidad económica está impulsando al gobierno de centro, dice The Economist, así que la situación económica y también las derivadas de los posibles acuerdos políticos llegan a la prensa internacional. Sí. En este sentido, pues dos grandes medios internacionales como The Economist y Le Monde han coincidido en una interpretación, no en los matices, pero sí en esa sensación de que el gobierno de Pedro Sánchez se ha visto obligado o ha hecho un ligero giro hacia el centro, en este sentido en parte por la situación sanitaria, por la emergencia sanitaria y por la situación económica, porque Le Monde lo que destacaba, por ejemplo, es que Ciudadanos se había convertido en un partido indispensable para Pedro Sánchez y que había sido el que le había permitido pues aprobar buena parte de las medidas de emergencia, tanto el estado de alarma como el decreto de nueva normalidad, y en general muchas de las decisiones y medidas que había decidido llevar adelante el gobierno para paliar la actual situación, pues se habían apoyado en los 10 votos de Ciudadanos, y en este sentido también hablaba de que probablemente Ciudadanos estaba dispuesto y podía ser un socio de cara a, si no de cara a toda la legislatura, sí probablemente para aprobar los presupuestos para 2021, que se considera el gran reto de Pedro Sánchez o de este gobierno, y sobre todo el elemento clave para el futuro de la legislatura, ¿no? The Economist también destacaba especialmente cómo los problemas económicos también pueden obligar al gobierno a no ser capaz de cumplir alguna de esas promesas, las promesas electorales que había hecho, y muy concretamente la derogación de la reforma laboral, de la que había hecho bandera el gobierno de coalición, y señalaba que era complicado que el gobierno lo pudiera llevar a cabo
con la actual coyuntura económica, pues de necesidad de refuerzo de medidas para ayudar a las empresas y en general para reactivar la economía. Así que sí que hay cierta atención en los medios internacionales sobre, digamos, las derivadas políticas y la sensación de que el gobierno, pues con todo lo que ha sucedido y lo que queda por delante, pues va a ver muy alterada su agenda y muy condicionada por esta situación. Bueno, pues eso en la prensa internacional. Hoy os habíamos anunciado, vamos a hablar de la miniserie El Colapso. El Colapso es una serie de ficción, 8 episodios, una serie francesa que se puede ver a través de Filmin. Está teniendo un éxito formidable de crítica. ¿Tú has podido verla, Pai? No, la verdad es que no. Bueno, merece la pena. No la puedes ver con los críos. En realidad no por nada especial, sino porque es una serie dura y que puede angustiar un poco, porque es una serie que tiene algo de angustia. Tú María, que la has visto, sí, angustiosa sí es. No sé si como para ver con críos puede ser. No sé, porque les puedes... No, yo creo que no. Puedes anunciar un futuro un poco... Sí, no. Acongojante, por decirlo sutil. Bueno, vamos a hablar de la serie. ¿Qué pasaría si de pronto todo colapsa? Claro, como hemos vivido en la pandemia, confinados, y de pronto hemos visto que nuestro mundo, nuestras certezas se venían abajo. ¿Qué pasaría si de pronto deja de haber dinero en los cajeros automáticos y de pronto todo esto se va produciendo paulatinamente? Cortes en el suministro de luz, deja de haber luz, el agua deja de funcionar, de salir de los grifos, de pronto en el supermercado ya no hay más alimentos, de pronto en las gasolineras ya no te dan gasolina porque ya no les están entregando, es decir, el colapso del sistema. Pero esto, en lugar de producirse de una forma secuenciada, ¡pumba!, se produce de unos días para otros. ¿Cómo reaccionaría la gente? Vamos a analizar eso. Y hoy, atención, tenemos relato, hoy es viernes, el relato de Ainhoa Goñi, esta extraordinaria escritora que se ha destapado aquí en la cafetera, a quien hemos conocido a través de la mirada de sus relatos, hemos conocido su sensibilidad, su profunda sensibilidad. Ha escrito un relato maravilloso sobre las manías, el TOC. Los TOCs, algunos que hemos desarrollado durante la pandemia, ahora que se nos obliga tanto a lavarnos las manos, a tener tanta precaución con lo vírico, con los miedos que nos atenaza. Y entonces hemos pedido a Víctor Clavijo, el actor. Sabéis que se ha hecho muy conocido durante la pandemia porque ha estado recitando desde su casa canciones de reggaetón que las recitaba con tono actoral. Y entonces ha tenido una gran viralidad, se ha convertido en un protagonista involuntario durante la pandemia en las redes sociales. Bueno, Víctor Clavijo representando a estas personas que, oye, les ha emergido dentro este pequeño TOC de el miedo al contagio, de todo lo que es la higiene y la sanidad y todo esto. Así que hablaremos enseguida con ellos. Pero antes, el colapso, en plata o plomo, ¿qué ocurriría si todo se viniera abajo? La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo en series, pues estas explicaciones de la actualidad, pero a través de la ficción, también a veces a través de los documentales que nos trae cada semana de la mano de Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Yo con una serie que me perseguía, me la encontraba en las paradas de autobús, me la he encontrado cada vez que abría o de vez en cuando una página web, y que está en Filmin y que me parece una de las apuestas desconocidas y más interesantes de los últimos meses. Joder, que sí, que me pasa a mí que cada vez que veía Instagram me aparecía una ventana de publicidad diciendo: es la serie del año, El Colapso, está en Filmin.
Es una miniserie de 8 episodios, pero bueno, las críticas que tiene son absolutamente formidables. Cuando me dijiste que íbamos a hablar de esta, la verdad es que me la he ventilado en día y medio, porque son capítulos de 20 minutos. Están rodados además de una forma muy provocadora, porque son todos 8 episodios filmados en plano secuencia. Empieza, la cámara no desconecta en ningún momento, va girando alrededor de los protagonistas. Y como telón de fondo, ahora eso sí, como experta eligiendo series optimistas, no tienes precio. Sí, tengo que reconocer que una de las cosas que me atraía a la serie es que no sabía nada de ella. No había querido leer nada más allá de ese cartel maravilloso y tan atrayente, ¿no? Que te encontrabas, como tú dices, también en todas partes. Pero claro, el propio nombre, El Colapso, ya te indica por dónde puede ir un poco el tema, ¿no? Y efectivamente tiene que ver con esa querencia mía por ver cosas que angustian un poco. Angustian un poco porque quien nos esté escuchando y no lo haya visto todavía, para mí es una especie de Years and Years a la francesa, la serie es francesa, creo que no lo hemos dicho. Tiene un toque menos fantástico en cuanto al tema de las tecnologías, es mucho más puramente realista y nada futurista. Y de vez en cuando también, de repente, sobre todo el primer episodio, me recordaba un poquito a la filosofía de Mr. Robot, pero sobre todo creo que es muy Years and Years a la francesa y genera una angustia como aquella o más. Vale, a ver qué tenemos aquí. Veamos. Hay 9 de estas. Un paquete de lentejas y chocolate. Vale. Ponle 5 litros. ¿5 litros? Sí. Aquí hay como 40 euros. Si lo prefiere, vaya a repostar a París. ¿Puede hacer autostop? No creo que haya mucho coche en dirección a París. Mire. ¿Qué? ¿Lo toma o lo deja? Es una vergüenza. Gracias. El punto de partida es ¿qué ocurriría con el planeta? ¿Qué sucedería con nuestra sociedad si de pronto el sistema colapsa? ¿Qué principios regirían la nueva normalidad? ¿Qué haría la gente? ¿Sería solidaria? ¿Sería una carrera por tonto el último? ¿A lo mejor la igualdad? ¿O sería la pura supervivencia de los ciudadanos? ¿Es el fin de la humanidad? ¿Y qué pasa cuando todo colapsa? El sistema eléctrico, la banca, por supuesto toda la estructura social, toda la estructura de reparto de alimentos, de distribución de alimentos, todo colapsa y aquí el que no corre vuela. A mí me ha llamado la atención porque, claro, en esta situación distópica que hemos estado viviendo en estos meses, bueno, hemos tenido algunas pinceladas de que esto se podía acercar al colapso, pero claro, cuando ves esta serie, cómo se comporta la gente, dices, es que saca el peor de sus rostros cuando ve que su vida y la de la gente a la que quiere está en peligro, ¿no? Y entonces son 8 capítulos, cada uno retrata una situación, cómo actuarías en diferentes escenarios si el sistema se viniera completamente abajo y no hubiera ni gasolina, ni hubiera... Aquí tendrías que luchar por sobrevivir, ¿no? Y todo se ve en la secuencia de cómo sucede, de cómo ocurre, ¿no? Es como un Years and Years, como dices, pero a lo bestia. ¡Maldita sea! ¡No tengo tiempo! Déjame ir contigo, por favor. favor. ¡Que no puedes venir! ¿Qué parte no has entendido, joder? ¡No puedes ir al lugar al que voy! ¡Vamos! ¡Loran, Loran, por favor! ¡Por favor! ¡Suelta la puerta! ¡Por favor, Loran! ¡Estás loco! Venga, vámonos, rápido. Venga, vamos, arranca, Pascal. ¡Me dejes aquí sola! A lo bestia, está muy bien elegido. Como tú decías, son 8 capítulos muy cortos, ninguno de ellos supera los 20 minutos, hay alguno incluso que tiene 17, es decir, se consume de una manera muy sencilla y cada capítulo ha elegido una situación hiperrealista, ¿no? El primero de ellos arranca en un supermercado, plano secuencia también, y es, una escena en la que la gente está comprando en un supermercado y a la hora de pagar las tarjetas de crédito no funcionan, ¿no? No vamos a desvelar mucho más, pero digamos que este es el arranque de la serie. Otro de los capítulos es de una gasolinera y también es muy desgarrador. Ahora hablaremos del que para mí es el capítulo, que tiene que ver con una residencia de ancianos, y como apuntabas también, el hilo conductor de todos es cuando una situación se descontrola, cómo reacciona el ser humano, ¿no? Y también tú me decías, es que claro, la diferencia con Years and Years, que tiene algún apunte de esperanza, alguna grieta de esperanza en los personajes, aquí no hay. Aquí son todos, no vamos a decir un taco, pero vamos, representan todos el mal en la situación del descontrol y de pisar al de al lado si hace falta, y da igual si el de al lado es un niño o lo que sea, ¿no? Veo las críticas que ha recibido, alucinante, te hace sentir un agobio increíble en cada episodio, una experiencia auténticamente única, audiovisual. También gente que dice, vamos derechos al hoyo, impecablemente rodado, planos secuencias de 20 minutos, muy buena,
muy angustiosa, porque en efecto retrata el peor de los rostros del ser humano. Yo, viendo la serie también pensaba, quiero pensar que las personas no somos exactamente así, ni siquiera en situaciones desesperadas. Oye, hay países que colapsan de pronto en medio de un conflicto bélico, y hay gente donde nace también la solidaridad, donde nace ese espíritu de cooperación humano, donde la gente se ayuda unos a otros, son generosos, son amables, incluso en el peor de los escenarios. Pero lo que retrata esta serie, los 8 capítulos, no son precisamente así. O sea, aquí es el que no corre vuela. No, pero fíjate, has hecho una analogía con la situación que no hemos vivido, sino que seguimos viviendo, ¿no? Esta sensación de... Yo lo pensaba esta semana, ¿no? Los directos durante la ceremonia en recuerdo a las víctimas del COVID, todos llevábamos esas mascarillas negras, ¿no? Y ya prácticamente nos hemos acostumbrado a una realidad que también haces como el ejercicio desde fuera y es muy distópico, ¿no? Ver a todo el mundo hablando con mascarilla. Sí, es un cambio. Pero un amigo el otro día me decía, un amigo norteamericano, me decía, mira, los españoles no os dais cuenta de esa red por contra de lo que retrata la serie, ¿no? De la gente tan solidaria en detalles muy pequeños, no hablamos de cosas muy grandes, ¿no? Dice, mira, la sensación de que pertenecer a un colectivo en la sociedad española está súper arraigada, a diferencia de lo que pasa a veces en Estados Unidos, ¿no? Allí hay gente que cogió el coche en mitad de la pandemia para irse 2 horas conduciendo a cualquier cosa, y aquí él me decía, yo he visto cómo gente cuyos padres vivían a 2 manzanas no han ido solo a llevarles la comida, pero no han ido por cumplir y por proteger, por supuesto, a sus padres, pero a toda la comunidad alrededor, ¿no? Entonces, la serie lo que te retrata es precisamente lo contrario, ¿no? Es esa gente que en una situación de o tú o yo tiene muy claro que no hay opción. Yo, y no voy a intentar salvarte a ti, tengas familia o no, ¿no? Y es muy desgarrador ver cómo efectivamente el ser humano pues también saca lo peor, sobre todo saca lo peor a veces, ¿no? Luego, como telón de fondo, hay una situación que se repite en varios de los capítulos, el privilegio de un grupo de multimillonarios que tienen garantizado un puesto en una isla secreta en el caso de que todo se viniera abajo y que pueden ser rescatados en cualquier momento, tienen un teléfono vía satélite donde son localizados para ser llevados a puerto seguro, a pesar de que el mundo se esté viniendo abajo y la gente se haya echado a las calles a matarse unos a otros. Bueno, pues todo eso, la carrera por la supervivencia de gente descarnada, de gente sin principios, de gente capaz de anteponer su salud. A mí me ha llamado la atención también la propuesta cinematográfica, fílmica, no deja de ser, creo que es un colectivo, ¿no?, de cineastas quienes la ruedan, quienes impulsan el proyecto. Sí, se autodenominan los Parásitos. En el caso de esta serie del colapso son 3 directores y, como tú dices, hay una puesta escénica visual muy atractiva y muy valiente también, ¿no? Pero que está bien resuelta, porque claro, tú dices 8 episodios a plano secuencia, pues bueno, a priori puedes decir, no, pues yo creo que está muy bien resuelto, ¿no? Y es verdad que ellos tienen una forma de trabajar y han trabajado en plataformas tipo YouTube que hacen que entiendan mucho mejor el lenguaje del siglo XXI. Yo agradezco mucho, insisto, los capítulos cortos y el consumo de este tipo de series, y creo que eso suma mucho. A mí me ha sorprendido, nadie me había hablado de esta serie, me la había encontrado y me parece, me la voy a recomendar mucho. Es verdad que hay uno de los capítulos, si todos son desgarradores, no sé si estás de acuerdo conmigo, hay uno que es en una residencia de ancianos, en mitad de esta situación que estamos describiendo, y hay una sola persona, un chaval muy joven, cuidando de los ancianos que quedan, que son pocos. No, es que ese es el único capítulo que no he querido ver. El único, porque he visto la sinopsis y me lo he saltado pensando dejarlo para después, para un momento en el que tuviera algo de optimismo en el cuerpo, porque viendo la dinámica del resto, claro, podéis imaginaros, quienes nos estáis escuchando, qué ocurriría en una gasolinera donde queda poco combustible, donde se está produciendo un éxodo masivo de personas que están pidiendo combustible y los desalmados de la gasolinera lo intercambian por comida. ¿Qué ocurriría en esa residencia de ancianos con alguien que no puede valerse por sí mismo? ¿Qué ocurriría en una central nuclear que se está quedando sin refrigeración? ¿Qué ocurriría entre una clase política que tiene más información y más medios para sobrevivir? ¿Qué ocurriría en un supermercado al que hace días que no están llegando los suministros? Claro, te van planteando escenarios. Y luego, una cosa que decías tú muy importante, mientras que Years and Years tiene toques, como pasa con Black Mirror, muy futuristas, intentan adelantar a cómo sería el futuro, cómo sería el avance de los tiempos, esta serie
está rodada en nuestro tiempo actual, cómo sería lo que ocurriría en nuestra sociedad, y eso lo hace muy verosímil, y no abusan ni de efectos especiales ni de recursos, de hecho huyen de las imágenes más llamativas, lo que retratan es al ser humano y su comportamiento brutal. De hecho, el único capítulo que puede pecar un poco más de ese punto fantástico es el de los, como tú decías, los millonarios que tienen la capacidad de huir de esta situación y que contactan con ellos para sacarlos del país y llevarlos a una isla donde este sufrimiento social no se está produciendo. Pero claro, cualquiera que viva en este mundo sabe que alguien con posibilidades económicas siempre tendrá muchas más opciones de salvarse de cualquier situación que alguien que no las tiene. Lo hemos visto con la pandemia. El COVID es verdad que afecta, y esto es algo diferente a otras enfermedades, afecta indistintamente a países, cruza fronteras, pero es verdad que si tú vives en una casa más amplia, con menos gente, te resguardarás mejor que si tienes que estar durmiendo en la calle, como ha pasado en Lleida con los temporeros, ¿no? Que encima les echemos la culpa cuando en realidad la situación se ha venido repitiendo año a año, y claro, cuando ha llegado la pandemia, pues evidentemente ellos también han sido víctimas de la situación. Decían en el Confidencial sobre esta serie que todo es excepcional, al mismo tiempo todo es muy natural, muy familiar. Creo que tiene que ver con un ingenio en el rodaje brutal, porque parece que está rodada sin esfuerzo. Da la impresión de que todo es natural, que todo sucede y yo creo que eso tiene que ver con un acierto en la dirección de arte, en la fotografía, en los actores, en la elección del tiempo y del lugar, de estas pequeñas píldoras que van lanzando, como dice el Confidencial, porque en efecto es un ejercicio de rodaje que te parece todo muy natural, pero rodar una serie en plano secuencia, sin que la cámara deje de percibir detalles, supone preparar previamente unas escenas donde los actores tienen que tener una coordinación absolutamente brutal, y parece que todo sucede de forma natural, muy impactante, honestamente. Sí, y tiene una cosa más mágica. Me va a gustar mucho escuchar a la gente de la cafetera y a la gente de la Resistencia, a la gente que sigue Neutral, cuando la puedan ver, porque creo que de momento no la ha visto tanta gente, y digo que me parece mágico el hecho de que esté en Filmin, porque es verdad que es una serie que te puedes esperar como Years and Years, que es en HBO o en otras en Netflix, y Filmin está haciendo cosas muy interesantes, y hablamos aquí con una de sus cabezas pensantes, con Jaume, pero creo que están haciendo cosas muy interesantes, y esto lo demuestra, de repente sorprenderte después de tantas series distópicas. Aquí hemos hablado, por supuesto, de Years and Years, del Cuento de la criada, de La valla, que es una producción española de Dani Écija, y esta es verdad que respira eso, pero es un paso más, ¿no? Yo tengo esa sensación. Sí, absolutamente. Decía algún oyente cuando dijiste en las redes que íbamos a hablar de esto, decía, qué pedazo de serie, qué angustia, no paro de recomendarla, y decía Coronel Chabert, y es verdad que tiene un punto de partida bastante angustioso, porque te colocan ante un papel, pero bueno, es una extraordinaria recomendación. Yo te lo he agradecido, a pesar de que he pasado una tarde así muy muy dolida y la parte de la mañana de ayer muy dolida, pero muy interesante. Así que esta serie recomendada, El colapso, está en Filmin. Es una muy buena selección de Filmin que han elegido en estos días y que está siendo muy elogiada. Hay quien dice que la serie es la serie más sorprendente, decían en El Español. No está ni en HBO ni en Netflix, está en Filmin. Es una joya de 8 capítulos, filmada por un grupo de artistas franceses, y merece mucho la pena ver. Así que, Ana Pastor, Neutral, gracias de corazón. Muchas gracias. Me han hablado muy bien también de Cuando el polvo se asiente, que también está en Filmin y que a lo mejor dentro de pocos días podemos también verla y recomendarla. Ah, pues mira, anotada. Gracias, Ana. Un abrazo. La cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Viernes de cuento, viernes de relato en la cafetera con Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Este pequeño regalo que nos traes cada semana, que nos permite también dedicar un tiempo a pensar, a reflexionar, a encerrarnos un poco en nosotros mismos. Por eso invitamos siempre a la gente que está ahora mismo en su apartamento, pues que se dedique un segundito, un ratito a sí mismo, que se siente, que se ponga preferiblemente con unos auriculares a escuchar este relato y que intente cerrar los ojos intentando hacer una pausa en su vida. Si estás en la oficina, haces exactamente lo mismo y batalla contra la productividad. Y hoy vamos a hablar precisamente, como hemos vivido esta pandemia global, claro, eso nos ha hecho despertar una serie de instintos, y algunos nos hemos descubierto también
somos incluso un poco hipocondríacos y que esto me pasa a mí de preocupación, tal, con todo esto que nos atenaza y nos amenaza. Y entonces hoy has colocado el foco y has invitado a Víctor Clavijo. Víctor Clavijo, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Ah, qué bien, hoy vas a representar a los que tenemos TOC en la Tierra. Hoy voy a representaros y a representarnos a todos. Sí, porque hemos cogido todos como un poco algunas manías en este sentido, ¿verdad, Ainhoa? Sí, lo hablábamos al principio. Al llegar a casa, es verdad que yo reconozco que lo he hecho, dejaba los zapatos, he tenido una higiene extrema que antes también la tenía, que parece mentira que algunos hayan empezado a hacer ciertas cosas ahora, pero limpiarlos, la fruta, estas cosas que luego vas a coger directamente y vas a mordisquear una manzana, lo normal es que la laves, porque la ha tocado todo el mundo. Entonces sí que me he reconocido en ciertas cosas, o sea, me reconozco cuando el resto de la gente habla, pero es verdad que yo lo tomo a lo gracioso, ¿no? Que sí que hay gente que hace cosas realmente muy extremas, ¿no? Y que antes, por ejemplo, no era nada pues atenta a estas cosas y ahora sí, ¿no? Que es verdad que nos ha cambiado las conductas, siempre teniéndolas controladas es muy interesante y bueno, y algunos espero que mantengan ciertas cosas de higiene, de lavarse las manos todo el rato, porque es muy peculiar que las autoridades nos tengan que decir, por favor, lávense las manos. Las cosas que hemos hablado aquí de ciencia tantas veces. Total. Así que bueno. Pero bueno, ya, oye, nunca es tarde si la dicha es buena. También sí, igual hemos tardado un poco en llegar a la higiene en el mundo global, pero también hemos adquirido algunas buenas prácticas. Yo te digo una cosa, una vez vi la fotografía de la mano de un niño en una placa Petri que la habían dejado crecer. Bueno, después de eso, es que no es que te laves las manos, es que las desinfectas a diario. Claro, hombre, tampoco hay que abusar, tampoco hay que con esto volverse muy... Pero es verdad, nos ha obligado a tener conductas también, de pronto a entrar la nueva normalidad que le llaman, ¿no? ¿Tú qué tal has vivido el confinamiento? Pues yo en ese sentido, con respecto a los hábitos adquiridos o a los TOCs adquiridos, es verdad que sí que mantengo algunos todavía. Yo de por sí ya evidentemente tenía una buena higiene antes, no voy a decir lo contrario, sino que llame mi mujer para negarlo, pero yo, mientras no hable ella, yo diré que tenía una buena higiene. Por cierto, creo que las autoridades deberían decir en el anuncio, lávense las manos, coman guarros, y seguramente así, yo creo que... Como siempre debieron hacer. Efectivamente, como siempre debieron hacer. El caso que sí que me han quedado algunos tocs, aparte evidentemente de seguir limpiando toda la compra una vez que llega a casa, dejar los zapatos en la puerta, ir sin tocar absolutamente nada hasta la cocina, que es el Chernóbil particular, y allí en la cocina nos desprendemos de toda la ropa sin tocar absolutamente nada, nos lavamos las manos con gel, pasamos directamente a la ducha, bajamos las persianas para que los vecinos no nos vean desnudos, y ya nos duchamos y ya a partir de ahí podemos tocar cualquier cosa. Bueno, pero entonces has sido de los que siguen las recomendaciones de Fernando Simón con bastante precisión, y eso está bien porque... Sí, pero no igual nos hemos acomodado un poco también, ahora con esta apertura la gente también se está relajando un poco y a lo mejor no hay que relajarse tanto. Es que yo creo que tampoco cuesta nada mantener son 4 hábitos que tampoco te están cortando tanto tu libertad, son 4 hábitos de salud a fin de cuentas y de higiene que son muy necesarios. Higiene básica, higiene básica, ¿no? Que antes no lo teníamos tan incorporado, ¿no? Pero pues oye, si lo incorporamos a partir de ahora, sin alcanzar un nivel de psicosis, por supuesto, ni de TOC, pero creo que sí que no está de más dejarlos para siempre. No te voy a decir la mascarilla, pero estos hábitos de limpiarnos las manos, de dejar los zapatos fuera de casa, que son portadores muchas veces de gérmenes y tal y de bacterias, pues tampoco es mala idea, yo creo. Pero mira, justo lo hablábamos Víctor y yo antes de empezar, el tema de la mascarilla, ojalá se mantengan ciertas cosas. Por ejemplo, alguien tiene un pequeño catarro, gripe, y te vas con la mascarilla al trabajo, te vas o no vas, ¿no? Por si te encuentras mal o tal, o te cubres, o lo de toser en el codo, porque al final lo que haces es no contagiar al resto, y es respeto. Lo que más veíamos que antes respeto, que nos parecía anecdótico que hacían algunos asiáticos cuando venían a España y decías, hombre, pues no sería una mala costumbre para España porque a veces llega alguien a la oficina y de pronto quedan contagiados todos en la oficina, lo cual ya no solamente es un problema laboral, que también, sino que es un problema social, porque a nadie le apetece pasar unos días enfermo, pero es verdad, igual adquirimos unas nuevas costumbres. Pero bueno, en todo caso, este es el espacio en el que se desenvuelve este relato Toc Toc, que hoy nos va a leer Víctor Clavijo, que ha tenido un extraordinario protagonismo en estos días, también durante toda la pandemia, porque hiciste un ejercicio muy divertido. Ya te llamamos un día de la cafetera y estuvimos charlando aquí en directo sobre eso, pero hiciste un ejercicio muy divertido de interpretar de forma poética canciones, letras de canciones y letras que no están pensadas para ser recitadas como poemas precisamente,
y de pronto qué exitazo tan tremendo, ¿no? Sí, la verdad que se me fue un poco de las manos, ya lo comentamos cuando hablamos la otra vez, pero fue una cosa pues que nació a raíz de que, bueno, una plataforma para la que yo había grabado un poema de Lorca, había colgado este poema durante los días de la cuarentena, con motivo del Día del Libro. Vi que gustó, que tuvo una buena acogida y con motivo del Día del Libro me animé a colgar y a grabar otro, ¿no? Ya hubo mucha gente que de repente me decía, oye, está muy bien, me gusta mucho, sigue dándonos poesía, sigue haciéndonos llegar la poesía a casa. Y me animé en los días siguientes a seguir recitando a Benedetti, a Lope, a Machado, en fin, a los clásicos. Tenía una audiencia bajita, una audiencia como de la 2, ¿no? De la segunda cadena. El caso que de repente un amigo me dijo, oye, ¿te animarías con Benedetti? Es muy fácil, con Lorca, con Quevedo, con Machado, con Miguel Hernández, ¿por qué no lo haces con un reggaetón? A ver si hay narices. Y lo tomé como un reto actoral. Coger una letra de un reggaetón, en este caso fue La Gasolina, y darle toda la intensidad de un recitado al uso. Lo colgué, pero no me imaginaba ni por asomo que iba a tener ese éxito y esa viralidad que tuvo, ¿no? No virilidad, pero sí viralidad, y la tuvo. Y el caso es que eso ya me animó a seguir, pues, recitando, pues, letras de canciones, pues, desde La Salchipapa, a Chimo Bayo, en fin, cada canción era un reto, ¿no? Pero ya la cosa incluso derivó a recitar los galimatías de Rajoy, en fin, de alguna manera queriendo quedarme enganchado a la cosa del reggaetón, sino explorar nuevos caminos y sobre todo plantearme, pues, que era un ejercicio actoral, ¿no? Pues coger una letra absurda o unos galimatías absurdos de Rajoy y darles toda la intensidad y toda la intención poética del mundo, pues me parecía como un ejercicio actoral, como te decía, muy, muy interesante. Y tuvo buena acogida, con lo cual, pues yo encantado, la verdad. Está muy bien y, bueno, he visto que ha sido muy destacado, te han entrevistado en un montón de medios de comunicación, te escuchábamos en la SER un día, veíamos como la gente lo retuiteaba y lo pasaba los vídeos, ha tenido mucho éxito, pero en todo caso no has parado de trabajar tampoco, porque luego has estado haciendo esta serie sobre los confinados también, ¿no? Y además que has rodado en casa, que has rodado con tu pareja y que habéis tenido que grabar vosotros, no montar creo que no, pero toda la producción y todo lo habéis tenido que hacer vosotros en vuestra casa. Sí, todo el rodaje, o sea, realmente esto fue la serie de diarios de la cuarentena de la 1. Nos salió prácticamente casi de chiripa, como diríamos, ¿no? Una amiga de mi mujer, bueno, Cecilia Guesa, nos planteó si queríamos grabarnos una secuencia para un proyecto de serie que quería vender la productora, a ver si conseguía venderlo. Yo me imaginaba que para internet o alguna plataforma o algo así. Nos grabamos una secuencia, montaron un piloto y lo mandaron este capítulo piloto a la televisión española. La televisión española le gustó, compró producto y una semana más tarde estábamos ya rodando en casa. Pero estábamos rodando en casa nosotros, es decir, no vino nadie del equipo. Nos mandaron un teléfono móvil de última generación, un trípode un poquito más grande que ese, más alto, pero no mucho más, 1,20 m, y a través de videoconferencia con una tablet, el director nos iba dando, en este caso Fernández Armero, nos iba dando instrucciones, pero claro, teníamos que enseñarle el plano a él, con lo cual era complicado técnicamente porque teníamos que poner el teléfono en el trípode y a la misma altura elevar, que no teníamos otro trípode el para iPad la tablet, con unos libros. Con libros, efectivamente, con la banqueta del piano, con libros, íbamos elevando el iPad para que pudiese ver a través del iPad lo que el teléfono móvil veía. Pero claro, cuando planteaba un cambio de plano, pues imagínate, era moverlo otra vez absolutamente todo. No solamente esto, sino evidentemente pues hacer tú el plano, el contraplano, vigilar el sonido, vigilar. Luego más tarde se incorporó un director de foto para darnos instrucciones sobre pues la fotografía, el balance de blanco, la temperatura de color, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, antes de rodar una secuencia teníamos que hacer toda esta preparación técnica en casa, con lo cual era un estrés absoluto, porque claro, cuando te llegaba el momento de actuar habías hecho tantas cosas estabas agotado ya. Total. Pero... Ahora, ha sido un éxito, ha funcionado muy bien, ha recibido además muy buenas críticas, también alguna polémica ha habido, quien le parecía que hacer humor con este tipo de cosas en un tiempo tan complicado como este, pero ha sido un éxito y sobre todo ha demostrado que se puede hacer, ¿no? Que es una cosa alucinante y que da una calidad perfecta, con una factura perfecta para ser emitido en una televisión como Televisión Española, que en eso miden extraordinariamente la calidad, ¿no? Y sin embargo se puede hacer, y se puede hacer con un teléfono móvil. Es alucinante como reto, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que hemos sido en ese sentido pioneros. Ha habido otras experiencias, pero en cuanto a televisión, emisión en televisión pública, hemos sido pioneros. De hecho, creo que no sé si México y Francia se interesaron en el formato. Eran las primeras semanas
de toda esta desgracia del estado de alarma, pero que también empezaba a golpearse ya en Francia, empezaba a golpear el COVID, y creo que se interesaron también por este formato, porque efectivamente éramos pioneros y demuestra que se puede hacer. Ahora, evidentemente, claro, por supuesto, para cierto tipo de historias vale, pero no se puede contar todo las así. limitaciones que tiene y efectivamente está pensado para un tipo de historia. Porque luego tú estás preparando teatro para la vuelta de verano, que volvéis otra vez con este proyecto de Liman, que ha sido una obra de teatro que también ha recibido unas críticas con unos elogios increíbles, la obra de Sergio Peris Mencheta, en la que participas y volvéis ahora después de verano, ¿no? Sí, vamos a haber vuelto en junio en Teatros del Canal, que iba a haber sido la tercera temporada que estábamos en Madrid en Teatros del Canal. Con toda la pandemia, lógicamente, pues a partir de marzo, abril, vimos que no sabíamos qué iba a pasar, evidentemente, pues se trasladó la programación para septiembre. Se supone que en septiembre volvemos, del 23 de septiembre al 19 de octubre, y estaremos ahí un mes, y con eso yo creo que ya se da casi por cerrada, aunque todavía quedan algunos bolos sueltos para otoño, pero casi se da por cerrada, yo creo que la gira de Liman Trilogy, que han sido... pues se cumplirán casi 2 años completos, creo, aunque son 3 veces en Madrid, pero 2 años completos de gira. Y sí, ha sido una función, vamos, desde luego a nivel de crítica y de público, la más exitosa. Un éxito en las que yo he estado. formidable. Sí. La crítica ha sido maravillosa y todo el mundo que la ha visto. Además, desde aquí queremos mucho, admiramos mucho a Sergio Peris Mencheta y los proyectos que toca. Está haciendo unos proyectos, dirigiendo unos proyectos maravillosos, y ha recibido unas críticas fabulosas. Así que yo esta vez no me la voy a perder, que ya me perdí la otra vez, y mira que lo intenté y me quedé sin entradas. Iba a recomendar a los oyentes que fueran a verla, pero es que tienen que esperar un poco a que yo compre la entrada, porque no me voy a... Esta no la voy a perder. Esta ocasión no la pierdo, pero bueno, no hace falta recomendarla mucho, porque es una obra muy, 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 muy recomendada. Y luego estás también en una serie en televisión española. Sí, me incorporo ahora al rodaje de Ana Tramel, que es una serie para televisión española que dirigen Gracia Querejeta, Salvador García Ruiz, basada en la novela homónima de Roberto Santiago, protagonizada por Maribel Verdú y por Natalia Berbeque y muchísimos actores, Joaquín Climent, en fin, Luis Bermejo, hay muchísimos actores, Israel Elejalde, y también, me incorporo a esta serie, como te decía, dentro de un mes aproximadamente. O sea que... Qué bueno. Bueno, mira, algunos de los compañeros de reparto han estado también aquí leyendo precisamente... Luis Bermejo estuvo. Climent también estuvo. Climent estuvo, fue de los primeros, de los últimos ha sido Luis, y de los primeros, Climent. Así que te agradecemos mucho que te incorpores también al plantel de invitados, de actores invitados a estos viernes de la cafetera de relato, para ponerle voz a los cuentecitos de Ainhoa Goñi. Hoy TikTok, donde vamos a descubrir, bueno, pues... Toc. Ya sé que TikTok te gusta, pero es Toc. Donde vamos a descubrir precisamente algunas de esas manías que hemos adquirido entre otros, mi dislexia. Bueno, Víctor Clavijo, la voz hoy de Toc. Gracias, Ainhoa. De nada. Víctor Clavijo. La cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. A ver, repasemos la lista. Desinfectante, superficie, hidroalcohólico, 5 botellas, comprado. Gel de manos, 70% alcohol, 3 botes, comprado. Solución higienizante de secado instantáneo, comprado. Gel antibacterias, 2 botes. No, mejor 4, que nunca se sabe, comprado. Spray higienizante, hidratante de manos, 5 botes, comprado. Vale, estamos bien. 300 pares de guantes, tamaño mediano, protección extra y refuerzo en los dedos. Sí, con extra seguridad. Listo. 100 mascarillas quirúrgicas, 50 mascarillas filtrantes, especiales contra aerosoles, agentes patógenos y agentes químicos. FFP1, FFP2, especial seguridad. Y la mascarilla K95, Bueno, con esto tengo para 3 o 4 días. Pero tendré que pedir más cajas. Un cargamento entero de protección, tal vez la semana que viene. Ay, protección, toda protección es poca. Si ya lo decía mi madre, coge la Rebeca. Eso te pasa por ir descalzo. Mejor que sobra que falte. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Uy, qué bien me vendría ahora un sayo que me tapara hasta arriba, de arriba abajo. Ay, qué razón tenía mi madre. Toda protección es poca. Lo que me ha costado llegar a casa. ¡Qué agotamiento! A ver si nos cambian los baldosines y nos ponen losetas grandes, gigantes, impresionantes, porque yo así no puedo. Es que casi piso 2 líneas sin querer. Es que no se puede ir tan cargado y mirar al suelo a la vez.
He decidido seguir el camino de baldosas amarillas, sin zapatos brillantes, ni rojos, ni de diamantes. Y todo para no encontrarme con las rayitas de siempre entre cada baldosa. ¡Qué pesadilla, por Dios, qué pesadas! ¡Ay! Bueno, Mario, respira. Pon cara de que todo te da igual y sonríe. Sonríe que ella te está mirando. Yo creo que le gusto. Amaya, la que me mira, es camarera del bar de mi calle. Es el bar más feo del mundo, con la camarera más alucinante de la historia. Ay, Amaya, como la abeja Amaya. Me ha picado con su aguijón de amor. Ay, amor, dolor, horror. Ay, yo la amo con clamor, fervor, y voy a pisar el acelerador. Tengo un plan. Pasé delante del bar, casi tropezándome con un señor al que conseguí hacer un quiebro. ¡Ah, Dios! ¡Me ha tosido! El señor me ha tosido a menos de 2 metros de mí. ¡De mí! No había más de 1 metro, eso seguro. ¡Ha tosido! ¡Ay, pues Dios! Dios, ¿dónde tengo líquido desinfectante, higienizante, esterilizante? No encuentro los guantes. ¡Ay, hiperventilo! ¡Ay, respira, Mario! Respira. Amaya te está mirando. Respira, por Dios. Mario, lo que flota en el aire no son virus, ni aliens, ni nada de nada. Lo que flota en el aire es polen. ¡Ay, sí, es polen! Lo que flota en el aire es polen. Son granos grandes. Tienen que ser polen de las flores del parque de al lado. Creo que es polen, porque si no es polen, yo me muero. Si no es polen y son bichos, yo me muero de horror. ¡Ay, respira! Es polen. Tiene que ser polen. Bueno, por fin subo a casa tras trepar a toda velocidad los 44 escalones que separan la calle de mi casa, los microbios de la pulcritud, la suciedad de la limpieza. ¡Ay, hogar! Dulce y desinfectado hogar. Bien. Me quito los zapatos con una técnica ninja desarrollada por mí para no tocar nada, pero nada de nada, y los dejo en la entrada, en un barreño de agua con una mezcla perfecta de lejía, desinfectante y amoníaco. Me quito los guantes y la mascarilla y los tiro a la basura y meto toda la ropa a lavar. Ciclo largo, a 90 grados, a tope, que no quede ni un virus, todo limpio. Bueno, voy a arreglarme. Sí, hoy es el día. Hoy le invito a una cita. Tengo un plan. Amaya me dirá que sí. Hoy consigo una cita. Me he duchado 3 veces. 3. Ni 1 ni 2. Tenían que ser 3. Número impar, número de la suerte. Guantes y mascarillas puestos. Guantes y mascarillas extras por si se ensucian en el bolsillo derecho. Otras por si alguien me toca. Gel de repuesto. Pañuelos de papel y toallitas húmedas. Nunca están de más. Bueno, mejor prevenir. Bajo los 44 escalones que separan mi tranquilidad de la aventura. Aventura loca. Baldosa izquierda. La esquivo dando un pequeño salto. Toc, 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 toc. Baldosa derecha. Giro, salto, baldosa partida, pego un brinco, toc, toc, y esquivo el bordillo torcido del lado izquierdo de la acera. 200 metros interminables, 200 metros que separan mi casa del amor, de su amor, de sus ojos color miel y de sus labios sonrosados. Ay, casi estoy. Último salto y me planto en el bar. Ya he llegado, sin cruzarme con nadie, sin que nadie se acercase o me rozase. Estoy impoluto. Pero en la terraza del bar hay 2 perros. ¡Ay, que me lame un perro! Y tropecientas palomas también, tropecientas. Bueno, como 5 o 6 por lo menos. ¡Palomas! ¡Ah! ¡Ratas con alas! Mira qué pájaras. Las palomas tienen un montón de enfermedades que nos pueden transmitir a los humanos, que lo he leído, que los científicos del CSIC han hecho un estudio. Así, si se acercan disimulando y ¡boom! Antes de que te des cuenta tienes una enfermedad infecciosa. Dicen que hay que estar en contacto con ellas para que te la peguen, pero que no es tan fácil. Bueno, ya, claro. Mira, mejor prevenir que curar, que están llenas de virus, hongos y bacterias, que lo dice la ciencia. Bueno, respira. Están lejos, al menos de momento.
Las tendré vigiladas y punto. Y como se acerquen, pues no tengo ni idea, porque como yo no sé de lucha contra una paloma, bueno, mira, ya veremos. Céntrate, Mario, que Amaya te está mirando. A ver si se acerca, me lanzo y le pido una cita. ¿Y si la beso? ¿Qué pasa si la beso? Tiene unos labios grandes, bonitos, turgentes, con bacterias. No, con bacterias no, Mario, no. Sus labios son turgentes. He dicho turgentes. Céntrate, he dicho bonitos, suaves y con bacterias. Con millones de bacterias rozando cada uno de sus preciosos y blancos dientes. Está llena de bacterias. Eso es así y punto. Porque una boca humana tiene muchos bichos, hasta 700 variedades de bacterias. Si la beso me pegará algo, si me besan me pegará algo. Un beso transmite 80 millones de bacterias, 80 millones, que lo he leído, ¿eh? Que sí, en Internet, que Internet no miente, que lo dicen los científicos. Y en ese momento, cuando en mi mente sus labios estaban a punto de acercarse peligrosamente a los míos, decenas de palomas volaron sobre mi cabeza, me rodearon y se subieron a mi mesa, arrasando con mi plato de patatas fritas. ¡Malditas! No me dio tiempo ni a reaccionar. Entonces una de ellas se giró, me miró fijamente a los ojos. Sí, fijamente me miró. Sí, fijamente, como desafiando, buscando pelea. Ella sabía lo que hacía. Se lanzó sobre mí y me agarró la patata de las manos, la patata frita. ¡Ay! Por Dios, ¿dónde tengo el gel? ¿Habrá picoteado el guante? Me ha tocado, creo que sí que me ha tocado. ¡Ay! Me falta el aire. Y cuando me desperté, 80 millones de bacterias habían salido de su boca. No, de la paloma, no de Maya. Malpensados. Leche, vaya ascazo. Como decía, 80 millones de bacterias habían salido de su boca, habían entrado en la mía y habían llenado mis pulmones una y otra vez. ¡Ay, sí! Una y otra vez, una y otra más. Ay, creo que me gusta. La boca de Amaya estaba tocando la mía y mi boca la suya, sin espacio entre ambas. 80 millones de bacterias estaban conquistando cada uno de los rincones de mi cuerpo. ¡Hala, a lo loco, sin control, sin desinfectante, sin guantes! ¡Fiesta! Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Creo que lo de ser hipocondríaco, pensándolo mejor, lo voy a tener que dejar porque esta chica, la verdad, es que no besa nada mal. Ella me estaba haciendo la reanimación cardiopulmonar porque yo me había desmayado. Sí. Yo diré siempre que ella me besó. Ya podéis apostar a que sí. Y de que este no va a ser el único beso que me va a dar. Ya os lo avanzo yo. A la mierda las bacterias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.